Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y con esto quiero arrancar, porque ¿cuántos de aquí hemos usado una frase? Yo sé que todos aquí alguna vez lo han usado, pero no sé, que tal vez ustedes lo hacen conscientemente o inconscientemente, o tal vez no le ponen realmente la intención o el peso que esta frase ocupa. Pero ¿cuántos de ustedes, no sé, se han ido a algún viaje, se han ido a algún paseo, andan comprando algo, andan buscando un carro nuevo, ya sea usado o no, pero para usted, pero empiezan a decir, y hay un cambio del precio, o algo se salió del control, y usted suelta la famosa frase: tranquilo, Dios proveerá. ¿Cuántos han usado esa famosa frase? Ay, ahí, tranquila, amor, tranquilo, hijo, tranquilo, Dios proveerá. Y a veces usamos esta frase sabiendo que a veces nos metemos en cosas que no teníamos que habernos metido, porque dijimos, Dios proveerá, y tal vez Dios está diciendo, dice, este otro en qué se metió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos realmente lo que representa. El problema es que es esto lo que a veces el cristiano no entiende. El problema no es que muchas veces la gente quiera la provisión de Dios. El problema es que a veces queremos la provisión de Dios, pero sin la cobertura de Dios. Y eso son cosas muy diferentes. La provisión de Dios es increíblemente importante, pero siempre y cuando esté bajo la cobertura de Dios. Es por eso que hoy tengo un tema que se llama Entre nubes, fuego y maná. Y hermano, quiero que entienda el principio de esto. Cuando usted compra un carro, sea usado o nuevo, por lo general te dan garantía. Tal vez no toda, tal vez solo en caja, motor y otras cosas, pero por lo general todo carro tiene garantía. Pero, ¿cuál es la condición? Que lo tenga con récord de agencia o le dé mantenimiento. Porque si el carro usted lo descuida, no lo mantiene, es decir, no está bajo la cobertura de un mecánico, entonces no le pasa garantía. ¿Por qué? No, usted fue el que le jodió la caja. Y usted en la pista con quinta y vio la R y pensó que era R rapidísimo y metió R y le jodió la caja. Entonces ya eso no es problema del vendedor, del concesionario. Eso es problema suyo que no sabe usar el carro. Y entonces esa parte, hermano, ¿qué? Es que la garantía viene sujeta ¿a qué? A que usted esté bajo la cobertura de la agencia, del concesionario, del mecánico. Lo mismo pasa con la provisión de Dios. El mensaje que le tengo hoy, hermano, yo soy poco, ¿cómo le digo? Tal vez nunca he fluido en esto aquí, pero hoy le tengo un mensaje profético para usted. Y le pido que me preste mucha atención, porque a veces queremos que nos digan lo que nos gusta, pero hoy vengo a decir lo que Dios quiere que usted escuche. Y el problema es esto, hermano, que se lo digo de manera profética, y no es que lo estoy maldiciendo ni que no, pero la provisión está en la cobertura de Dios. Punto. No piense que está en el Banco Nacional, ni el Banco San José, ni que viene de la lotería. No, su provisión, hermano, viene de Dios y punto. Si usted está pensando es que cuando me den el aumento, cuando venga el segundo aguinaldo, cuando vengan las nuevas leyes, cuando cambie el dólar, cuando ya termine la guerra allá y todo suba, hermano, su provisión no proviene de las circunstancias externas. Su provisión viene de la cobertura de Dios y punto. Y es que esto, hermano, a veces nos cuesta entenderlo. No nos gusta entender cuando la provisión de Dios viene, pero sujeta a su cobertura. ¿Y en su cobertura qué? Ahí hay letra pequeña. Aplica restricciones, hermano. Porque a veces nos gusta que Dios, ay, Dios bendíceme, Dios dame, regálame. Pero hermano, tu provisión vendrá solo si estás bajo la cobertura de Dios. ¿Cuánta gente no está pidiendo a Dios, bendice mi relación con esta persona? Tóxica, en pecado, en desobediencia, yugo desigual. Ay, Dios bendice este negocio, vendiendo drogas, robando, estafando, como decimos aquí en Costa Rica, haciendo chorizo. Eso es de lo que Dios quiere que bendiga. Ay, Dios, es que ayúdame a ser bueno y a tratar a otras personas. ¿Quiere tratar a las otras personas? Deja el chisme, deje de ser cizañoso, deje de estar haciendo contienda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos gusta que Dios sí nos diga, ay, hijo, todo está bien, qué lindo cómo lo está haciendo, me está haciendo orgulloso. Y usted lo está deshonrando, se sale de la cobertura. Y esa parte, hermano, entonces dime una cosa, ¿estás viviendo sostenido por la mano de Dios
¿O estás dependiendo de si el jefe se le metió el agua y te despide hoy o no? Porque si lo despiden hoy, ¿usted qué va a hacer mañana? Tiene que comer. Y algunos están así como, dice, me despiden, no sé qué hago. Si usted está en duda, déjeme decirle que su provisión está dependiendo de un hombre, no de Dios. Porque a mí me podrán despedir de todos los trabajos que yo tengo, que yo sé que mañana Dios va a ver qué hace. Pero yo confío en lo que Dios me está llevando. ¿Por qué? Porque su provisión no depende de su cuenta bancaria. E insisto, su provisión proviene de la cobertura de Dios. Y se lo digo así, hermano, porque esta vida que usted tiene que vivir tiene que ser buena, agradable y perfecta, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y está haciendo su vida buena, agradable y perfecta? ¿O está siendo desagradable, mala, imperfecta, arruinada, triste, amargado, frustrado, con ansiedades, con temores? Yo no sé cómo pueda estar viviendo usted, pero cuando usted bajo la cobertura de Dios, hermano, su provisión es perfecta. El tema está en que el caso del pueblo de Dios, y quiero hablar de Israel cuando estaba en los tiempos del Éxodo, de Génesis y demás. El pueblo de Israel a lo largo de la historia bíblica siempre estuvo bajo el cuidado de Dios y sigue estando bajo el cuidado de Dios. El tema está en que muchas veces el pueblo de Israel se metió en problemas que no se tiene que meter. Eran a veces cabezones, como usted y como yo. A veces hacemos lo que no nos toca, lo que Dios no nos pide y terminamos en situaciones que no nos corresponden, pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Y un día de tanto resulta que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, el problema no fue que llegara a Egipto, fue el problema que se engolosinó con lo que encontró en Egipto: riquezas, belleza, propiedades, chineo. Se empezó a multiplicar y se hizo una amenaza para Egipto. Pero el problema no fue que se hizo una amenaza, fue que, hermano, se enfocaron en todo eso en lugar de Dios y terminaron cautivos del pueblo de Egipto. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces nos engolosina el mundo con ciertas cosas, nos tienta el mundo con ciertas cosas que nos atraen y nos hacen salirnos de la cobertura de Dios. Pero el pueblo de Israel fue intervenido por Dios y les libró de Egipto, mandándolos ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero para llegar ahí, ¿qué pasó? Tuvieron que pasar por el desierto, hermano. ¿Alguien aquí ha conocido un desierto? No, nadie aquí ha tenido la oportunidad. Yo tampoco. Lo más cercano, ¿qué puede ser? Fue, y no piensen mal, no es que andaba en pecado, es Las Vegas. Las Vegas está en el puro centro del desierto. Es una zona árida, fea. Pero ahí se pega la fiesta, la gente mundana. Yo cristiano nada más andaba viendo, ¿verdad? Y comiendo, que ese es mi deporte. Pero este pueblo de Israel salió y iban por el desierto. Pero resulta que en medio del desierto, Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice lo siguiente, y aquí empieza, y van a entender por qué el título del mensaje. Y Jehová iba delante de ellos de día, ¿con qué? En una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. ¿Qué quiere decir? Ellos iban en el desierto, pero Dios dice ahí que iba delante de ellos en una columna de nube en el día y de fuego en la noche. Lo particular de esto, hermano, bueno, no sé, como les digo, yo no, lo más cercano que he estado ahí es en Las Vegas, pero un día recuerdo que fuimos, mi esposa nos secuestró. Digo secuestró porque íbamos en el camino, íbamos para un restaurante, y cuando nos vimos íbamos pista a Las Vegas, y nos llevó para allá. Y resulta que llegamos en verano, hermano. Era las 10 de la noche, hermano, y yo sentía que me derretía. Era un calor, hermano, pero infernal. Porque cuando hace calor en el desierto, hermano, hace calor. Pero recuerdo que también un día fuimos a pasar fin de año ahí. Y, hermano, cuando hacía frío, hermano. Yo andaba con suéter, camisa, pantalón, y aún me estaba congelando, hermano. Guantes, gorro, de todo. Me faltó hasta pelo. Yo decía, ¿dónde está? Cupo pelo, porque se me congelaban las ideas, todo, hermano. ¿Por qué? Porque hacía demasiado frío. Uno en experiencia a este nivel estaba que iba manejando y se me empañaban el parabrisas, y se me ocurre la mala idea de echarle el limpiaparabrisas. Se congeló del frío que estaba.
¿Por qué? Porque son climas muy extremos. Imagínese usted lo que es andar en el desierto sin una nube que le cubra el sol. Hermano, ni qué factor 50, 70, 100 se va a quemar usted, hermano, se deshidrata, se muere. O imagínese usted estar en un desierto donde pueden llegar a temperaturas hasta de menos 20 grados. Usted andando por ahí, hermano, se congela. Ni qué decir de la falta de guía, porque dice que la columna iba de día guiándoles y en la noche también. Por eso entonces, hermano, el pueblo de Israel estaba siendo direccionado, protegido. Pero también Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Nótese que, hermano, yo creo que este es el sueño de muchos, que le llueva pan. Ay, digo, ay Dios, gracias a Dios por este pan. Pero el pueblo de Israel todos los días recibía pan de parte de Dios, que se le llamó el maná. Un pan celestial, un pan que vino desde Dios. Y esa parte, hermano, no acabó ahí. Ya tenemos nubes, tenemos fuego, tenemos pan, tenemos el maná. Y hermano, y sigue hablando. Por ejemplo, Éxodo 17:6 dice: aquí yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas. Es decir, Dios le estaba dando todo lo que necesitaba en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La pregunta es, y esto, hermano, va para usted: ¿usted está recibiendo todo lo que tiene de parte de Dios? ¿O de quién viene? Porque ese es el problema. El pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba en un lugar feo, estaban pasando, huyendo, en ese caso del faraón, yendo hacia su promesa, que era la tierra prometida, pero en un proceso difícil. Pero déjeme decirle algo: el problema no es que estuvieran en el desierto, porque eso nunca fue problema. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por Dios. Cuando usted está pasando un desierto, hermano, no es lo mismo pasar un desierto con Dios que sin Dios. No es lo mismo pasar una situación difícil con Dios que sin Dios. Por eso, hermano, yo le pregunto: ¿usted anda bajo la nube de Dios? ¿Anda bajo la columna de fuego? ¿Está recibiendo el maná de Dios? Porque le explico qué significa cada eso. Porque, hermano, el problema no es estar en un lugar difícil. El problema es estar en un lugar difícil sin Dios. Y le digo esto porque la nube, eso, hermano, viene a representar dirección. En el Éxodo 13:21 lo decía, que la columna de nube estaba para guiarlos por el camino. Así que esa nube representaba dirección, representaba la presencia constante, porque Dios estaba en la nube. Y yo le pregunto: ¿usted está constantemente conectado con Dios? ¿Usted está en su trabajo trabajando junto a Dios? ¿Usted está con su esposo, con sus hijos? ¿Está con Dios? ¿Usted cuando anda en la calle haciendo compras, anda con Dios? ¿Por qué? Porque la dirección de Dios y la presencia constante de Dios es vital para su vida, hermano. Era una dependencia diaria. Israel no avanzaba si la nube no se movía. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es como cuando usted está en la playa y ahorita que andaban paseando, está en la única palmera. Todo el mundo se la pelea. ¿Por qué? Porque quiere la sombra. ¿Por qué? Porque esa protección es importante. Lo mismo pasaba con Israel. Decía: no me muevo si esta nube no se mueve. Y cuando la nube se iba moviendo, agarren sus tiliches, hermano, y empiecen a caminar, porque allá va la provisión de Dios. Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros hoy no entendemos que tomamos decisiones sin consultar a Dios? Y por eso le digo, su provisión proviene únicamente de Dios. Pero cuando usted toma una decisión sin la consultoría, sin el consejo, sin el apoyo de Dios, hermano, entonces no le pida nada a Dios. Pídale misericordia nada más. Porque ¿cuántos quieren ustedes que Dios les bendiga un carro que Dios no lo mandó a comprar? Una casa que no tienen que irse a vivir. Tener un esposo o una esposa que Dios nunca lo mandó a casarse. Porque el problema, hermano, es esto: es que se mueven por emociones, nos movemos por presión, por conveniencia. Es que, hermano, yo he visto gente que se mete en negocios que nunca tenían que haber entrado.
Pierden dinero, pierden tiempo, pierden fuerza, pierden familia, pierden un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no recibieron el consejo de Dios. ¿Cuántas personas aquí han hecho algo y les fue mal? Bueno, la pregunta es, ¿usted le consultó a Dios antes de hacerlo? Porque el Dios que yo conozco te va a proteger de eso malo. El Dios que a mí me ha advertido muchas veces, me ha librado de muchas cosas. Y cuando no he hecho caso a Dios o cuando no le he preguntado a Dios, ahí me tienen de jupón haciendo lo que no debía. Y después yo llego pidiendo, ay Dios, perdóname, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Por cabezón, por insistente, por majadero, por necio. Póngale la palabra que sea. Pero hermano, no permita salirse de la cobertura por emociones, hermano. Yo tengo un problema, hermano, porque a mí cualquiera me vende. A mí me convence cualquiera, hermano. Porque yo soy malo para esta estrategia. De hecho, yo para vender soy pésimo, hermano. Usted me dice, véndame algo, yo no le puedo vender nada. Hay gente que es tan buena que hasta la mamá le vende. Tan buena que son vendiendo. Como decía, usted puede tener el peor invento del mundo. Por ejemplo, usted puede vender mangas para chaleco. Que si es buen vendedor, las vende. Como decía alguien, usted puede vender chorizo en polvo, se lo compran. ¿Por qué? Porque el problema no está en el tema de la capacidad de convencimiento, pero cuando hay alguien que te está ahí metiendo ideas, haz esto, va para allá, traiga el otro, métese por acá. Eso me acuerda mucho cuando uno está en tiempos de colegio, que tal vez usted veía una abuelilla que andaba atrás suyo, pero usted ni pelota le daba. Pero los compañeros, está buena, ma, es pura vida. Y empieza, ¿qué hace usted? Le da pelota solo por presión, no porque le interese. Hay gente que dice, ¿cómo es ese carro? Le va a salir buenísimo. Y es que aquí, que allá. Usted se lo compra y hermano, pasó en el taller más que en su cochera. ¿Por qué? Porque la presión, porque las decisiones movidas por emociones, por ¿cómo es? Por el convencimiento ajeno, hermano, es donde realmente tiene que todo ir pesado por la consultoría de Dios. Tiene que ir por el peso del consejo de Dios, porque las personas, yo digo esto, hermano, el problema es que cuando usted no tiene dirección, entras en cosas que nunca te hubiese que haber entrado. Y personas que entran, por ejemplo, en relaciones, yo no sé si han visto estas noticias hoy por hoy, donde se escucha, es que tal muchacha fue asesinada. Pero la mamá dice, es que yo le advertí tanto que ese hombre no promete, que ese hombre no es bueno. Hermano, están las advertencias, están los avisos y seguimos de cabezones con los que no nos conviene. Ay, solo porque es el influencer. Ay, solo porque es el otro. Ay, solo porque tiene. Es solo porque está guapo. Es que solo porque anda en carro. Hermano, usted podrá andar en todo eso, pero eso no le va a dar nada. Porque la provisión de Dios es la que te hace feliz, la que te mantiene bien, pero solo bajo la cobertura de Dios. Y hay un montón de ahorita de muchachos y muchachas con problemas de autoestima, con problemas de inseguridad. ¿Por qué? Porque se meten en relaciones donde los hieren, donde los usan, donde los destruyen emocionalmente. Y el problema es que, ¿qué es lo que pasa? Que nunca consultamos a Dios. Antes, hermano, antes, porque ya eso no se usa. O bueno, no es que no se use, es que lo dejaron. Pero yo me acuerdo cuando usted quería tener un novio o una novia, usted iba hasta a preguntarle al pastor si le pedía, si podía o no. Claro, habían pastores que se abusaban. O sea, no, porque no me gusta él. Y sí, hay cosas que solo Dios sabía, pero el problema no era, el principio importante era la consultoría con Dios. Dios, ¿te parece que ande con tal persona? Dios, ¿te parece que bendigas esta relación? Porque a veces Dios decir, es que no es ahí. Usted se está casando por un interés, usted se está metiendo ahí por X cosa, usted está tratando de llenar un vacío, salir de la casa, y Dios te va a decir lo que realmente necesitas, en lugar de tomar decisiones incorrectas. ¿Por qué? Por simplemente salvar o saciar algo que Dios puede llenar, pero que no lo estás haciendo con Dios. Porque hay negocios, hermano, que inician sin oración. Ese es el peor negocio, hermano. Hay gente que se mete en negocios sin haber orado, sin haberle preguntado a Dios. Y cuando llegan, lo levantan, invirtieron. ¿Y cuánto recuperó? No, hombre, más bien tengo una deuda ahorita. Con la caja leo al INS, leo a los bancos, todo, hermano, todo estoy quebrado. Hacienda me está persiguiendo. ¿Por qué? Porque no oraron, no consultaron a Dios. Hay veces que yo soy de las personas que me sorprende cómo Dios funciona, porque, hermano, no son nuestros planes, no son nuestras maneras. Mi esposa es uno de esos ejemplos. Mi esposa estudió para ser contadora desde el colegio y terminó en asesoría de belleza de imagen, haciendo uñas, haciendo pelo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Nada. Pero cuando la provisión de Dios está en la cobertura, Dios te va a direccionar.
Te va a poner en el lugar perfecto. Y ahorita gana más que si fuera contadora y trabaja menos tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te direcciona, cuando tú haces una oración por ese negocio, por ese emprendimiento, yo veo a Raulito, yo a veces me sorprendo, yo como de Raúl, hermano, y salgo y me dice, ¿cuánto es Raúl? Me dice, tanto, y hermano, pero vengo comiéndome 4 manjares, usted me cobra un menú, pero prospera. Porque Dios esto es lo que le hizo. Es así, es con esto. Nosotros decimos, ¿y por qué no pone tal cosa? Pero Él tiene una dirección clara. No porque yo quiera chicharrón, Él tiene que meter chicharrón. Porque el negocio se lo dio Dios a Él, no a mí. Y ese es el tema, hermano, que cuando usted inicia con oración, con guía de Dios, la provisión llega. Porque está en la dirección. Igual en las decisiones financieras impulsivas. Cuando Dios te ha dicho, no le fíes a tal persona, usted va y yo confío en Natán y ¡pa! Tome. No es que sea fiador de Natán, ¿verdad? Por aquello, Natán sí es buena paga. Pero les digo, por ejemplo, hermano, ¿por qué? Porque si Dios no te guió, no esperes que Dios lo sostenga, hermano. Si Dios no te guió, no esperes que Dios lo sostenga. Porque esos son los riesgos. Porque salirse de la nube, hermano, es perder la dirección. Y no hay nada más feo que andar perdido, hermano. A veces uno que sale a otro país, no sé, México, Colombia, que Estados Unidos, que Panamá, que hemos andado, hermano, a veces uno se mete en una calle mal y no sabe ni para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque usted pierde la dirección. Hermano, cuando usted pierde la dirección, usted no sabe ni para dónde va. Y cuando usted está sin dirección, cualquier lugar es bueno. Y el problema es que usted no sabe dónde va a parar. Por eso, hermano, tenga claro que la nube es la dirección de Dios. El fuego, hermano, es la protección de Dios. Por eso lo dice ahí después en el mismo Éxodo 13:21, que dice, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, porque ese fuego, hermano, iluminaba su oscuridad. Les traía protección de los peligros nocturnos, pero representaba esa vigilancia divina, porque aunque ellos descansaban, Dios estaba velando por ellos. Hermano, es esa persona que puede descansar tranquila, decir, hoy me acuesto y mañana sé que amanezco si Dios lo permite, porque Él me protege, porque Él me cuida, Él tiene cuidado de mis cosas. Cuando todo lo tuyo está bajo tu cobertura, bajo la cobertura de Dios, perdón, hermano, créame que todo lo tuyo va a estar tranquilo. Hermano, yo conozco gente que anda enredada en negocios extraños, sea por narcotráfico, sea porque andan en el lavado de dinero, sea porque andan jugando de prestamistas o andan estafando gente con esto de esquemas Ponzi y demás, que no me voy a meter en ese detalle, pero andan aprovechándose de la gente. Hermano, no duermen tranquilos aunque tengan plata. Yo he conocido gente que tiene, usted dirá, pero lo tiene todo. Sí, casi todo, lo que le falta es paz. Porque se tiene que andar escondiendo, porque si lo ven lo matan, si hace tal cosa después lo descubren, es que después le roban aquí, le quitan allá. Pero cuando usted está bajo la protección de Dios, hermano, usted vive tranquilo, usted vive relajado, porque hermano, inclusive déjeme decirle algo, hay ataques que vienen a su vida que usted nunca se dio cuenta, pero Dios se encargó de pelear la batalla por ustedes. Hay momentos en que usted dirá, qué raro, todo está tan tranquilo. Hermano, a veces uno se asusta más bien de estar tan tranquilo. Dice, qué raro, es una temporada como de paz. Dice, hermano, no es que sea una temporada de paz, es que estás bajo la cobertura de Dios y Él está librando las batallas por ti. Porque las batallas que usted está librando es porque Dios tiene que ir a rescatarlo donde usted no se tenía que meter. Usted está ahí peleando contra lo que no tenía que pelear. Y nunca se me olvida, yo siempre digo, y esto siempre lo diré, Dios, cuando yo he tenido que pelear por mi vida, es porque me metí donde no tenía que meterme. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar esa vez que andábamos paseando mi familia, y vamos al hotel Fiesta y estábamos ahí. Y antes había, la piscina estaba dividida solo por un cordón, no como ahorita que tiene una montañita entre lo hondo y lo de niños. Y andábamos los primos jugando ahí, no sé qué, andábamos ahí. Y dice un primo mío, pasémonos al otro lado. Y muy creativo dice, y sí, ¿a quién va? Harold el primero, el más pequeño, hermano. Yo siempre fui pequeño, pero chiquitillo era más chiquitillo todavía. Me mandan de primero, hermano. Yo nada más doy un paso y me hundí. Y yo nada más veía la luz arriba. Y yo hacía así como a salir. Pero mientras más le hacía, no salía. Y yo nada más veía unas manillas ahí salir por todos lados. Y yo escuchaba a mis primos y dice, llamen a Fabián, llamen a Fabián. Y yo medio ahí peleando por la vida. ¿Quién me dijo a mí, cabezón, que pasara la boya? Nadie. Ahí anda Harold de jupón, pasándose donde no tiene que ir a meterse. Pero hasta que una mano en la luz
que me agarra los pocos pelos que tenía y me saca al agua y me salvó. Que fue mi primo Fabián, que era el más grande de todos. Pero así siento que a veces Dios me dice: Harold, por eso usted ya tiene tan poco pelo, de tanto que lo estoy sacando, hermano, de tanto estarlo sacando. Dice: cuídese. ¿Pero por qué? Porque a veces somos tan cabezones, hermano. A veces nos salimos de la protección de Dios y por eso pagamos las consecuencias. Hermanos, hay tantos accidentes que se pudieron haber evitado. Hay tantas relaciones tóxicas que no tuvieron que haber surgido. Pero todo, ¿por qué? Porque hay decisiones que nosotros tomamos sin la protección de Dios. Pero las decisiones que no se dieron, hermano, entienda que pudieron haber sido trampas del enemigo y Dios te cuidó. Y dice: uy, es que yo quería comprar tanto ese carro, ese negocio, esa casa, quería hacer tanto ese viaje y no se dio. Dele gracias a Dios porque de algo te está librando, de algo te está cuidando Dios. Pero eso solo pasa cuando usted está, ¿qué? Bajo la cobertura de Dios, y esa protección llega. Porque hay batallas, hermano, que nunca peleaste, pero que Dios peleó por ti. Por eso, hermano, yo siempre digo: cuando tú te sales de la cobertura, te expones innecesariamente. Te pones a pelear tus propias guerras en tus propias fuerzas. Y por eso, hermano, tenga mucho cuidado. El tercer punto, hermano, es el maná, que representa la provisión de Dios. Éxodo capítulo 16, 4 lo decía, y dijo que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Por qué? Porque el maná era diario, hermano. La provisión era diaria. No se podía acumular, dependía total de la obediencia hacia Dios. ¿Qué pasaba si usted agarraba el maná y lo acumulaba? Hermano, se llenaba de gusanos, se podría, se dañaba. Porque Dios lo que quería, como le decía ahí en ese versículo, y termina diciendo, dice: para que yo lo pruebe si anda en qué, en mi ley o no. Dios quiere probarte con su provisión todos los días, a ver de quién depende usted. Hermano, yo aprendí esto de la peor manera. Yo nunca había sido despedido, nunca. Yo se había cambiado de trabajo, había sido por un tema de que yo quería cambiar de trabajo. Dios me guiaba para ir a un mejor lugar, una mejor empresa, una mejor situación financiera. Pero recuerdo que en pandemia, hermano, yo dije: estoy volando 2 trabajos, ganando bien, buenos ahorros. Está, como le dicen los jóvenes ahora, en el prime, ¿verdad? Está en el mejor momento, ¿verdad? Y recuerdo que estaba ahí. Empezamos a hacer las vueltas para comprar la casa y nosotros todos emocionados yendo a la casa, buscando el banco y demás. Llega la pandemia, hermano. Me llaman un viernes: ring, Harold, tenemos que terminar el contrato. Y yo: ¿de qué madre? Pero no importa, ahí está el otro. Por lo menos tengo el backup y los ahorros. El martes siguiente, ring, Harold, tenemos que terminar el contrato. De los 2 trabajos que tenía, me despidieron, hermano. Cuando yo decía: Dios, pero yo lo tenía todo y estaba bien. Pero la pregunta era: ¿está bajo la cobertura de Dios? Porque, hermano, cuando tú confías en tus propias riquezas, en tus propias fuerzas, en tu propio dinero, en tus propias inteligencias, títulos, llámelo lo que quiera. Pero cuando usted sale de la cobertura de Dios, hermano, y deja de entender que la provisión de Dios es diaria, es donde Dios empieza a decir: venga y probemos a ver si es cierto. Y empezó, de hermano, un mes angustiante. Porque, hermano, digo angustiante porque mi caso era: si yo no encontraba un trabajo, obviamente mi familia iba a tener una situación económica complicada. Y después estaba el tema de la casa. Nosotros queríamos la casa, pero sin trabajos, hermano, ¿quién va a poder pagar una deuda? Nadie. Pero, hermano, fue un mes angustiante donde yo le oraba a Dios todos los días, pero no en son de dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, sino era: Dios, perdóname, porque se me olvidó de quién viene mi provisión. Fue un tiempo de volverme a Dios. Yo recuerdo estar en el escritorio sin trabajo, con la Biblia abierta, orando y llorando, pero era para que Dios tuviera misericordia de mí, para que yo entendiera que mi provisión nunca vino de los trabajos, sino de Él. Y por un mes, hermano, en angustia, cuando estaban ahí: ¿y cómo vamos con los papeles de la casa? Yo no sabía ni qué decirle, pero yo se lo ponía todo en manos de Dios.
Y hermano, a mí me bautizaron la casa pandemia, hermano. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, no solo conseguí un trabajo, sino otra vez Dios me restituyó, me dio la oportunidad de conseguir la casa y me permitió un montón de cosas más. ¿Pero por qué? Porque entendí que mi provisión era diaria. Y claro, a veces vienen los afanes, uy, es que y quiero cancelar las deudas. Y porque, hermano, hay ansiedad de todo tipo. Hay situaciones que uno quiere, pero cuando Dios provee, será en su sistema, no en el tuyo. Porque, hermano, a veces pensamos que Dios, y creo que es una mala doctrina que hemos enseñado en la iglesia, que Dios nos bendice para acumular, que tienes que acumular. Pero Dios nunca nos enseñó eso. Dios nos enseñó que nos va a dar el pan diario. Por eso, hermano, yo le pregunto, ¿usted quiere guardar más? Eso empieza a generar ansiedad, hermano. Yo de eso hablaba con un asesor financiero y dice, ¿cuándo es el límite entre invertir versus ahorrar? ¿Por qué? Porque llega un punto donde la gente empieza a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. Pero entonces empieza a dar una ansiedad, hermano, por ahorrar. Y dice, es que Harold, cuando usted tiene un fondo de emergencia y toca ese fondo de emergencia, ¿para qué ese fondo? Para una emergencia, se enfermó, hay que usarlo. Y hay gente que usa el fondo de emergencia y le duele, ay, es como si le arrancaron un riñón. Ay, es que, ¿por qué? Porque se aferran tanto al dinero. Pero por eso les produce ansiedad. La gente, hermano, también pasaba en el pueblo de Israel que se quejaba del maná, hermano. Ay, es que solo pan nos dan aquí. Estaba mejor la sopa de cebollas allá en Egipto. Hermano, el problema es que cuando somos ingratos, ay Dios, pero ¿por qué me diste un carro chino si yo quería uno alemán? Bueno, porque eso fue lo que Dios quería darle a usted. Ay, es que yo no quería uno coreano, quería uno japonés, uno americano. Bueno, pero si el coreano es lo que Dios quería ahí, pues eso es lo que Dios le quiso dar. Pero hermano, porque así como fallan los chinos, fallan los americanos, los alemanes y todos. Y así como funciona el chino, funcionan todos. El problema está en que a veces somos tan ingratos con Dios, con lo que nos da. Y hermano, ni qué decir cuando la gente idolatra el pasado. Hay gente que a mí me obstina este tipo de testimonios cuando la gente más bien cuenta más de lo que vivía antes. Así, vengo a decir, es que yo cuando mataba, yo andaba 7 pistolas 9 milímetros y una K-47 y yo era buenísimo, a todos le apuntaba en la cabeza y tiro fijo, los mataba a todos de un solo tiro. Y dice, a mí qué me importa qué tan buen tirador era usted. A mí me importa lo que Dios hizo en su vida. Pero hay gente que se enfoca más en lo malo y que dice, ay, es que cuando yo andaba en el mundo andaba con 7 mujeres. ¿Y qué? Como dijo la hermano, qué gran cosa. ¿Por qué? Porque hay gente que ama el pasado, hermano, en lugar de estar disfrutando la provisión del futuro que Dios le está dando hoy. Pero por eso, hermano, hoy estamos siendo tentados por lo que yo llamaría el Egipto moderno, que es el dinero, el éxito, el placer. ¿Y sabe qué es lo más que nos tienta? El control, hermano. Nos gusta sentir que tenemos el control, pero cuando dependemos de Dios, hermano, usted no tiene control de nada. Y eso es lo más divertido. Porque usted no sabe qué va a pasar hoy. No sabe qué es la emoción que Dios te va a traer hoy. Pero hermano, por eso dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿De qué nos sirve, hermano? Como yo digo, yo que estuve varios años en Dos Cercas, yo decía, mira qué carrazo anda aquel, hermano, pero a los meses, tieso en un ataúd, hermano. ¿Para qué sirve tener tanta riqueza, tanta acumulación si estamos asustados, ansiosos, turbados, temerosos? Porque es mejor lo poco en el temor de Jehová que no lo mucho atribulado, turbado, hermano. Por eso, hermano, cuando Dios te da un maná es porque hay un propósito, porque trae paz, porque trae un respaldo espiritual, porque Dios te va a dar hacer o te va a mantener dependiente de Él. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando usted quiere tener el control, hermano, usted lo va a tener, pero no espere que Dios actúe a su manera. Porque Dios va a actuar solo cuando usted le entrega el control a Él. Porque, hermano, y esto es algo que llama mucho la atención, porque el maná nunca fue un alimento para impresionar. Usted no vio a los de Israel así como un selfie con el maná aquí. No, nadie impresionaba a nadie con el maná. Juan, ahí lo disfrutaban, lo comían, se llenaban, nutrían. Pero ese era el objetivo. Pero hermano, el maná nunca fue para impresionar.
pero hermano, nunca falló. Siempre cumplió su propósito, siempre estuvo ahí diariamente, siempre estuvo ahí para el pueblo. Por eso yo le digo, hermano, usted puede tener algo abundante, pero puede ser vacío. Yo siempre escuchaba una vez un testimonio, bueno, es que se me olvida el nombre de este grupo, pero es un grupo costarricense de cristiano, y se presentaron en el centro evangelístico, y el muchacho le dice, yo soy médico de profesión, y hay gente que come mucho. Usted, por ejemplo, puede ir a McDonald's, Burger King, y puede comprarse, paréntesis, no me acuerdo, pero sí, un grupo cristiano ahí, y él decía que uno puede pedir un combo grande. Hermano, usted puede ir a KFC, póngale el restaurante que quiera, Taco Bell, lo que más le guste, y usted puede irse combo extra grande. Eso te va a llenar, pero no te va a nutrir, hermano. Y la gente cree que, aunque sea abundante, llena, pero puede estar vacío por dentro. Por eso, hermano, puedes tener mucho dinero, pero sin propósito, de nada sirve. Tú puedes tener la vida llena de cargas, hermano. ¿Por qué? Porque estás estresado, ansioso, temeroso a perderlo todo. Pero eso es por qué? Porque no estás confiando en el maná de Dios. Por eso, hermano, cuando obtienes algo sin la cobertura de Dios, eso no proviene de Dios y es donde te va a traer consecuencias, te va a traer ruina. Por eso, hermano, sea consciente de qué es lo que usted recibe, porque hay muchas cosas que te van a dar, pero te van a alimentar ¿qué? La independencia de Dios. Y cuando tú te separas de Dios, hermano, va a ser todo bajo tu sistema, bajo tus reglas, bajo tus posibilidades. Y ahí es donde después está el yo puedo solo. Pero cuando usted dice yo puedo solo, y si Dios le cierra la suscripción al oxígeno, ¿qué pasa? Ahí quedó, hermano. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios en absolutamente todo. Lo que el mundo te da, te va a exigir que lo sostengas tú mismo. Por eso, hermano, el maná no se acumulaba, se confiaba. El problema, insisto, no era la provisión, es que el corazón o es el corazón del quien la recibe. Porque, hermano, yo siempre digo, y esto nunca se me va a olvidar, unos hermanos en la iglesia pasada que estuvimos salvadoreños, llegaron a Costa Rica con una maletita pequeña, con poco, y mi esposa y yo teníamos una ropa que ya no ocupábamos, que ya no nos servía. Y hermano, en nuestros ojos ya eso era desechable, inservible. Y no porque estuviera malo, sino porque no nos gustaba a nosotros. Pero cuando nosotros sacamos esa ropa, sacamos ropa de Samuel y se la regamos a esa familia, hermano, para ellos esa ropa fue invaluable. Fue la provisión de Dios. Ellos nos decían, Harold y Kimberly, ustedes están contestando a nuestras oraciones. Y esto es por eso le digo, hermano, no es la provisión en sí, es el corazón del que la recibe. Porque Dios no bendice la ansiedad, bendice la dependencia. Yo termino con esto porque cuando Israel, hermano, y ese es uno de los peligros, es que cuando abusamos también de la provisión de Dios, es donde empezamos a salirnos de la cobertura. Hay momentos donde nos puede ir muy bien, hermanos, en la vida, donde puedes estar bien. Yo lo tengo muy claro porque Israel llegó a prosperar muchísimo. Israel llegó a tenerlo todo. Llegó a la tierra prometida, tuvo un reinado impresionante, pero vemos el caso de Saúl, por ejemplo, siendo un rey con todas las riquezas y aún así quería más. Se engolosinó por más y ahí es donde se sale de la cobertura de Dios. Yo, y no digo porque mi esposa esté aquí, pero siempre he dicho que yo a ella la amo mucho y me encanta ella como es y nos reímos y hemos pasado unas y malas y buenas y agradables y otras vacas flacas, hemos pasado por de todo, pero nosotros decidimos meter a Dios en la relación desde un inicio y lo seguimos manteniendo. ¿Usted cree que ya no nos agarramos? A veces nos agarramos, hermano. A veces discutimos, a veces tenemos situaciones, porque somos humanos. Pero Dios siempre está de árbitro en el medio, así como me saca amarilla y dice otra más y lo saco el partido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo son los límites. Pero igual con ella. Pero hermano, tenemos momentos. Pero ¿qué pasa en el primer momento? Dice, no, tengo carrazo.
tengo buena plata, tengo buen trabajo, tengo buen vestido. Y dice, voy a buscarme otra. En el momento que yo me salga de la cobertura de Dios, hermano, voy a pagar las consecuencias con caos, con derrota, con confusión y un montón de otras cosas más. ¿Por qué? Porque en el momento, y por eso digo, por eso hoy falla la mayoría de matrimonios, no porque arranquen con Dios, sino es porque terminan sin Dios. Porque en el camino se les olvidó por quién se juntaron, por quién se unieron en matrimonio, a quién fue el que le hicieron el pacto. Pero cuando eso pasa, hermanos, ¿por qué? Porque usted decidió salirse de la cobertura. Y otro, hermano, es el caso donde queremos abusarnos de la cobertura. Porque, hermano, qué rico que Dios nos dé todo. Pero la gente dice, no, yo me la voy a tirar sabroso. Por si Dios provee, Dios va a proveer. Entonces no se esfuerzan. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene esa parte de los milagros? Que la gente se acostumbra a los milagros. Y ya más bien demanda el milagro. Yo lo veo con mis hijos. En mi caso, por ejemplo, Samuel es un hijo muy tranquilo, pero a veces muy exigente. Pero cuando digo es muy exigente. Yo en mis tiempos decía a mi mamá, ¿qué quieren comer? Yo todo humilde, una porcioncita de pollo. ¿Verdad? Todo humilde. A veces Samuel dice, ¿qué quiere comer? Chilis. Adiós. Tranquilo, mi rey. ¿Por qué? Porque se vuelve exigente. A veces, ¿qué quiere comer? Costilla en barbacoa. Y a nosotros nos dan sopita Maggi. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos y queremos abusar de la cobertura de Dios. Y ya son de, Dios, ya me diste un chino, pero yo creo que ya puedo pasar un coreano, un japonés, por lo menos. Cambiémosle la cara, por lo menos. Pasemos ahí. No, ya merezco un americano, un europeo. Y no es que no lo merezcas, hermano. El tema es que Dios te va a dar lo que tú necesitas y lo que te conviene. Entonces, esta es la parte, hermano, que yo quiero que usted me entienda. Números capítulo 14, 20 dice de la siguiente manera. Porque en Números 14 el pueblo de Israel se quejó con Dios, se obstinó y se rebeló tanto contra Dios que Dios tomó una determinación con los que realmente quisieron abusarse de la provisión de Dios. Y dice así en Números 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Eso fue porque Moisés intercedió por el pueblo y le pidió misericordia por el pueblo. Pero ¿qué pasó? Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, hermano, no fue solo una, se quisieron abusar hasta 10 veces. Dice que, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Por qué? Porque no todo el que camina con Dios honra la cobertura de Dios. Por eso, hermano, se lo digo así, si usted quiere abusarse de Dios, hay de usted que no llegue a la tierra prometida por andar de cabezón y andar exigiendo lo que no debe. A veces se nos olvida ubicarnos en esta tierra, quiénes somos. A mí me da gracia porque yo soy muy tranquilo para volar. Yo cuando tengo viajes, yo soy bastante tranquilo. Yo casi ni me duermo porque me cuestan menos aviones y todo. Pero yo soy relax cuando viajo. Pero un día, hermano, casi un gringo me encuentra, casi me saca la cruz. Porque como todo buen viajero frecuente pero económico, yo compro el vuelo más barato y me sientan donde me toque. A veces he contado la dicha que me dicen, mira, Harold, tiene la fortuna de que lo va a pasar a clase business y primera clase. Y yo, ay, me siento grande, ay, yo estoy todo feliz. Otras veces me ha tocado ir a la par del baño, hermano, como cualquier soldado raso. Pero recuerdo un día que había un gringo y nos sentaron en diagonal. O sea, yo estoy aquí, clase humilde, él clase humilde también. Los dos humildes. ¿Usted me entiende? Pero resulta que una de las instrucciones del avión es que cuando usted tiene el maletín o el salveco o el artículo personal, siempre va debajo del asiento.
y arriba solo van las maletas de carrión, las maletas de mano, como le llaman. Resulta ser que yo andaba mis maletas de mano y el gringo pensó que estaba trabajando, estaba en primera clase y metió su bulto arriba. Entonces me dice la muchacha, saque ese bulto, póngalo en el piso y meta su maleta ahí, ya le busco el dueño. Cuando empiezo a sacar el bulto, se levanta el gringo enojado, hermano. Como si le hubiera ofendido a la mamá o quién sabe qué, empieza a decirme cosas en inglés. Hey, you, what you doing? Empieza a decirme todo, no voy a decir aquí porque se va a hacer el Washington tour, ¿verdad? Pero empieza a decirme de todo, hasta me ofendió. Y yo por dentro, este desgraciado que se cree si está bajando igual de humilde que yo. Fuera primera clase sí le creo, pero aquí a la par pago lo mismo que yo. ¿Qué se cree? Entonces, pero el necio, pero ¿por qué me lo pone ahí? Eso es frágil. ¿Y qué más frágil que tiene usted que lo que tengo yo? Le digo. Valemos lo mismo. Y el gringo se me queda así como, y ya después se quejó, no, no, cámbiame de clase aquí, no puedo ir a andar con estos plebes, ¿verdad? Y todo, y yo, ay, tranquilo, mi rey, ¿verdad? Y entonces ahí jugando, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que hermano, casi me salgo de la cobertura, pero ¿qué es lo que pasa? Que hermano, cuando usted no honra su lugar, usted no entiende que usted no es Dios y usted exige lo que no le corresponde. Hermano, no pide entonces que Dios respalde eso. Porque ¿qué hizo la azafata? Eso fue lo que usted pagó. Ese es su lugar. Y no puede subir el bulto ahí. Y punto. ¿Y qué hizo el gringo? Shut up y se sentó. ¿Por qué? Porque, hermano, se le olvidó quién era. Y hay veces que creemos, dice, Dios, ¿pero qué se cree usted? Una casa con un solo cuarto y un baño. Yo quiero una mansión. Y Dios dice, ¿y para qué usted quiere una mansión? Si el cuarto no sale. Ese baño tan pequeño es para que se libere, porque entra usted o el demonio, pero no pueden entrar los dos juntos. Para eso es tan pequeño que leí. Pero a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque queremos abusarnos de la cobertura de Dios. Por eso, hermano, termino con esto para que usted, bueno, podemos pasar a la cena del Señor y honrar las primicias. Le quiero invitar, hermano, para que verdad usted se pregunte todos los días: ¿estoy caminando bajo la nube? ¿En las noches estoy bajo la columna de fuego? ¿Estoy siendo direccionado, protegido y provisto por Dios? ¿O estoy confiando más en lo del mundo? ¿Estoy confiando más en lo que me ofrecen afuera? Porque si es, hermano, así, déjeme decirle que usted tiene que empezar a confiar en Dios. Porque se lo digo, y no es una maldición, hermano. No es que le quiera decir nada negativo, pero su verdadera provisión va a venir solo cuando usted esté bajo la cobertura de Dios. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos a Dios?